El secreto de Ako. そいつの前では女の子ずっとおすましそれは何それは鏡の中からツンツンツンシンデレラ姫が現れたツンツンツンそれは誰それは秘密のアッコちゃん朝から晩まで真似ばっかり人真似上手それは何それは鏡の中からいたずら坊主が飛び出したそれは誰それは秘密のアッコちゃんFamilia Kagami. ¡Ako! ¡Ya están listas! ¡Voy! Han quedado muy bien. ¿Sabes? Me resulta muy raro verte hacer galletas, Ako. ¿Por qué? Las he hecho para papá. ¿Para papá? Ah, es por lo del pingüino al que va a fotografiar. Pues claro, mamá, se llama Ipei. Es un pingüino famoso. Así que lo de las galletas es una excusa. No se lo digas a papá. Mira, mis galletas también están listas. ¿Te quieres llevar estas? No, son muy grandes. ¿Grandes? Hoy te tienes que quedar en casa. ¡Adiós, mamá! ¡Hasta luego! Ipei, el pingüino caprichoso. Perdona, Moko, te he hecho esperar mucho. ¿Qué hacen aquí Taiso y los chicos? Le conté nuestro plan a Chikako y ella se lo dijo a ellos. Vamos, Ako, por favor, déjanos ir contigo. Bueno, está bien, podéis venir con nosotras. ¡Qué bien! Gracias al padre de Ako vamos a poder ver a Ipei. Pero si a Taiso lo que le interesa no es el pingüino Ipei, sino Ako. ¡Ay! Soy la hija del fotógrafo, el señor Kagami. ¿No le ha dicho que íbamos a venir? A mí nadie me ha dicho nada. Hola, Ako. ¡Mayumi! ¿Quién es? La ayudante de papá. Es una persona muy eficiente. Vaya, habéis venido muchos. Es que mis amigos también querían venir. ¿Les deja? Por favor. Por favor. Lo que sí os pido es que en el estudio no gritéis ni habléis en voz alta. Y no vayáis a ninguna parte sin pedir permiso. ¡Sí! ¿Os habéis enterado bien, chicos? Sí. A mí el que más me preocupa eres tú, Taiso. ¡Hola! Así es como es un estudio por dentro. Ahí está. Mirad, ese es mi padre. Quedaos ahí sin hacer ruido. Mayumi, míreme la luz del escenario, por favor. Voy. Allí está Ipei. Sí, aquel muy mono. ¡Ha mirado hacia aquí! Lo que más me gusta es el modo que tiene de mirar. Ojalá pudiera llevármelo a casa. Un pingüino en la familia sería fantástico. Si pudiera hacerlo, lo cambiaría por mi hermano Kankichi. El agente de Ipei, haga que sostenga la lata, por favor. Voy. Vamos, Ipei bonito. Tienes que coger esta latita. ¡Ipei! ¿Qué está pasando aquí? Se supone que no tendría que rechazar nuestro producto. Lo siento mucho. Vamos, no te enfades, Ipei. Tienes que coger la latita. ¡Por favor! ¡Para! ¡Te he dicho que pares, Ipei! ¡No seas loco! Está bien, vamos a hacer una pausa para el bocadillo. Ya empezamos. Volvemos a tener problemas con la estrella. ¡Qué mala suerte tienes, papá! Bienvenidos, chicos. Está muy rica. Deja que te dé un masaje. Ah, qué relajante.
Vaya, sí que aquí es donde se hacen las fotos para los carteles. Lo del fondo solo es un dibujo. Taiso, entonces piensas hacerte una foto y dársela a Ako. Esa es mi idea. ¡Ir directamente a la papelera! Pero bueno, Taiso, ¿qué haces? Te han dicho que no armes jaleo. Sé que teníais mucha ilusión por venir aquí, pero Ipei parece que está de mal humor. Yo ya no sé qué hacer. No nos hace ningún caso. ¿Y qué será lo que le pasa? Como se imaginará, todo esto nos viene muy mal. El lanzamiento será muy pronto. Claro. Y evidentemente no podemos empezar sin un cartel. Usted verá, pero las fotos tienen que estar para antes de las 6. Si no es así, buscaré otro fotógrafo. Pues qué bien. Vaya, qué hombre más desagradable. Sí, todos los patrocinadores son iguales. En fin, no vamos a poder esperar hasta que Ipei se ponga de buen humor. Vamos, Mayumi, por favor, vete a buscar a Ipei. Voy. Déjame a mí, seguro que Mayumi tiene más cosas que hacer. Ah, eso estaría muy bien. Venga, hay que darse prisa. Sí. ¿Qué te pasa, Ipei? ¡Ay! ¡Espera! Pero, ¿por qué estás enfadado? ¿Tienes hambre? Espérame aquí, voy a buscarte algo de comida. ¡Ay! ¡Ay! Vigila a Ipei, por favor. Es... ay. ¿Quién, yo? ¡Qué bonito! Eres un pingüino egoísta. No haces más que causar problemas a la gente. Oh, es inútil, no entiende lo que le estoy diciendo. A lo mejor si me convierto en pingüino... Pero podré transformarme en un animal, no sé. ¡Tecumakumaya, Tecumakumaya! ¡Conviérteme en un pingüino! Aunque no importa, ahora soy un pingüino. Vaya, resulta muy difícil andar así. ¡Oh, ay! ¿Qué le pasa a este pingüino? ¡Ipei! ¿Qué es lo que quieres? No pienso darte ningún autógrafo. Dime, ¿por qué razón estás tan enfadado? No es asunto tuyo. Pero bueno, ¿qué cara tienes? ¡Qué pesado! ¿Y a ti qué te importa? Por cierto, ¿de dónde has salido tú? ¿De dónde? Pues esto... de allí, de allí. ¿Sí? Qué raro eres. Quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué no dejas que te hagan fotos tranquilamente? Ni hablar. Ya no puedo más. Estoy harto de esas tonterías. Son ridículas. No digas esas cosas, por favor. No pienso cambiar. Por favor, Ipei. Bueno, si tanto te gusta, puedes hacerlo tú. ¿Eh? También eres un pingüino. Puedes ocupar mi lugar perfectamente. Lo harás muy bien. Pero yo no soy modelo. No puedo hacerlo. Trato hecho. Me voy a dormir. Vamos, despierta, por favor. ¿Perdona que haya tardado tanto, Ipei? Seguro que están riquísimos. Vamos, Ipei, abre la boquita. ¡Alto! No puedo comerme un pescado crudo. Venga, no te hagas de rogar. ¿Qué te parece? ¿A que está rico, eh? Es hora de volver a empezar la sesión. Prepárense, por favor. Tenemos que terminar esto antes de las 6 de la tarde. Ya vamos, ya vamos. ¿A que lo vas a hacer divinamente, Ipei? Ven aquí. ¡No, yo no soy Ipei! ¡Se han equivocado de pingüino! Pero bueno, ¿dónde se habrá metido Ako? Muy bien, mira hacia aquí y relájate, ¿de acuerdo? Ahora toma algo de zumo. Bien, muy bien. Papá no se imagina que está haciendo las fotos a su hija. ¡Uy! No podemos usar estas fotos. Las dejaremos para más tarde. Vamos a hacer las fotos de esquí. Cambiad el decorado, por favor. ¡Genial!
y ahora empieza a nevar. ¡Qué tonto! Es de mentira, Taiso. Yo lo sabía. ¿Qué te crees? Se supone que los pingüinos son buenos esquiadores. No me decepciones. Ahora vamos a tomar las fotos del salto. Levantada, Ipei. ¡No tengo miedo! ¡Bajadme! ¡Uy, uy! Y ahora actúa. Ah, Quédate quieto. No te muevas. ¡Ay! No me había imaginado que tomar fotos fuera tan cansado. No me extraña que Ipei estuviera harto. ¡Ah! ¡Es Ipei! ¡Oh, no! ¿Qué te parece demasiado duro para un aficionado, no? ¡No! ¡No puedes dejarte ver! Pero bueno, ahora tenemos 2 pingüinos. ¿Qué está pasando aquí? Los pingüinos se han multiplicado. ¡Vamos, Taiso! ¡Cógeles! ¡A la orden! No puedo pasar y ahora tampoco puedo salir. Tienes que ponerte a dieta. ¡Callaos! ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo ahora? Tengo que buscar un sitio donde transformarme. ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! ¡Ahí están! ¡Alto! ¡Alto! ¡No huyáis! ¡Alto! ¡Alto! No hay ningún sitio donde pueda esconderme. ¿Quieres dejar de seguirme? Yo no te sigo, solo quiero que me dejes pasar. ¡Alto! ¡Unos pingüinos! ¡Oiga! ¿Por dónde se han ido? ¡Por allí! ¡Se han ido por allí los dos! ¿A dónde vas a ir ahora, Ipei? Pues a casa. Creo que voy a ir a mi casa. ¿Y dónde está tu casa? En la Antártida. ¿Has dicho la Antártida? ¿Sí? ¿Quieres venir conmigo? No, no quiero ir. Pero, Ipei, ¿tú sabes por casualidad dónde está la Antártida? Al otro lado del mar. Sí, pero muy al otro lado del mar. Venga ya, los pingüinos somos expertos nadadores. Estará chupado. ¡Espera! Está demasiado lejos como para llegar nadando. Además, si te vas, tu agente y bastantes personas más tendrán muchos problemas. ¿No te das cuenta? Me da igual, eso es solo cosa de los humanos. Lo que yo necesito es libertad. ¡Qué egoísta eres! ¡Ojalá te veas rodeado de Si un perro ataca a los pingüinos, estamos perdidos. ¡Pingüino! Se llama Ipei. ¡Ipei el pingüino! Te esfuerzas porque si los encuentras te ganarás el favor del padre de Taiso. Ahora no importa, buscadles. ¿Te encuentras bien? Sí, gracias. Eres muy fuerte. No ha sido nada. Tengo hambre, creo. ¿Qué quieres comer? Ah, esa cosa plana con una aleta dorsal y... Ah, claro, un pez. No, ahora voy a por uno. Y también una de esas cosas rellenas de crema. ¿Te refieres a un pastel? Ahora mismo. ¿Tú tienes dinero? ¿Seguro que tienes? ¡Ah! ¡Qué patoso es para ser un pingüino! ¡Pingüino, pingüino! ¡Un pingüino, mamá! Solo es un peluche, cariño. ¿No es de verdad? Oh, cielo, se me olvidó que sigo siendo un pingüino. Tengo que volver a ser humana cuanto antes. Uy, un pingüino. ¿Cómo es posible? ¿Qué hace un pingüino en la ciudad?
el zoológico? Uy, ¿y ahora cómo ha aparecido Ako de repente? Aquí tienes tus pasteles. Vaya, es increíble que a un pingüino le gusten estas cosas. ¡Hola, Ako! ¡Moco! ¿Dónde te habías metido? Bueno, es que me entró hambre y... Ha pasado algo terrible. Resulta que el pingüino Ipei se ha escapado. Sí, es horrible. Ya no está aquí. ¿Cómo? Es que creí haberle visto. Tenía que estar por aquí. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Entonces se vais de verdad a la Antártida? ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrarle! Eso es lo que no hago más que decirte. ¡Qué paz y qué tranquilidad! ¿Verdad, Kankichi? Sí, es verdad, Gamo. ¿Sabes una cosa? Moco y sus amigos se fueron a ver a un pingüino. Así que un pingüino, ¿eh? Ay. ¿Has visto lo mismo que yo? Me parece que sí. Estoy impresionado. ¿Ahora los pingüinos viven en los ríos? No puede ser. Pero a lo mejor han limpiado los ríos y ahora hasta los pingüinos pueden subir por ellos como si fueran salmones. Sí, puede ser eso, sí. Me estoy muriendo de hambre. ¡A ver, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡A ver si lo coge todo! ¡Tú! ¡No puedes hacer eso! ¡Ese pastel relleno era para Doro, no para ti! ¡No dejes que se ría de ti ese pingüino, Doro! ¡Ay! ¡Eres un pingüino malo! ¡Se lo diré a mi hermano el mayor! ¡Ipei! ¿Dónde te has metido? Hola, Taiso. ¿Habéis encontrado a Ipei? Todavía no. Si le hubiéramos encontrado no estaríamos corriendo. ¡Taiso! ¡Un pingüino muy malo se ha reído de mí! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde está? Se ha ido por allí, hacia el puente del tren. ¡Mirad! ¡Está ahí! ¡Ipei! ¡Bájate! ¡Es muy peligroso! ¡Dejadme a mí! Yo subiré hasta allá arriba y le bajaré. Sí, Taiso. ¿Cómo pesas? A Vamos, ver que si tú te puedes, puedes, Taiso. Arieta. No puedo. Por favor, Ipei, baja. Así que según dijo, la Antártida estaba demasiado lejos. ¡Ipei! ¡Ay, que se baja, ¡Ako! ¿Te encuentras bien? Estoy perfectamente. Y también Ipei. ¿No quieres un pastel con forma de pez? Oye, ¿cómo sabías que a Ipei le gustaban esos pasteles? Bueno, fue intuición femenina. Bien, muy bien, perfecto. ¿Cómo supo esa niña humana que me gustan los pasteles con forma de pescado? Ya está terminado el póster de Ipei. ¿Qué os parece? Sabía que Ipei quedaría muy mono. Tienes razón. No es extraño, dada mi gran habilidad. El patrocinador también ha quedado encantado. Pero es extraño. ¿De dónde saldría el otro pingüino? A saber. Me pregunto
cómo le irá todo a Ipei. Y yo también. ¿Quién será a estas horas? ¡Ya voy! ¡Ipei! ¡Espera, Ipei! No me digas que te has ido de casa. ¿Y piensas quedarte a vivir aquí? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, cariño? ¿Cómo vamos a tener un pingüino en casa? Bueno, no sé. Y algo ya que lo has traído a casa. ¿Yo? Sí.